Ahora vamos a proceder con la resolución del problema número 2. En este problema número 2 nos dicen que un tanque aislado A se conecta mediante una válvula a un tanque B no aislado. Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? Saber que el tanque A está aislado y el B no está aislado. Dice el volumen, en el volumen de 600 litros de A. Entonces, en A tenemos un volumen de 600 litros. Hay vapor a 1.4 megapascales y 300 grados. Dice que el tanque B contiene vapor a 200 kilopascales y 200 grados en un volumen de 300 litros. Se abre la válvula que los conecta y fluye vapor de A hacia B. Entonces nos están diciendo que cuando abrimos esta válvula, el vapor va a fluir de A hacia B hasta que la temperatura en A alcanza los 250 grados, instante en el que se cierra la válvula. Dice, durante todo el proceso la temperatura del tanque B se mantiene a 200 grados mediante la transferencia de calor hacia el entorno que está a 25 grados. Dice que se supone que el vapor que queda en A ha sufrido una expansión adiabática reversible. Es decir, aquí este vapor que estaba acá está sufriendo una expansión adiabática reversible y lo que tenemos que hacer es determinar la presión final en cada tanque, ¿verdad? Esos son los interrogantes. Y también el cambio neto de entropía en el sistema más entorno para el proceso. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo claro eso, lo que hice aquí fue ir a buscar con esta presión y esta temperatura a las tablas de vapor sobrecalentado, el volumen específico, la energía interna y la entropía, tanto para el estado A, para el estado B. En ambos, al inicio están como vapor sobrecalentado. Ahora, aquí hay algo muy importante que ustedes deben de darse cuenta, y es que cuando nos están diciendo que la expansión del tanque A es adiabática irreversible, esto de una vez tiene que indicarles que estamos mediante o, ¿verdad?, a la vista de un proceso que se puede considerar como isentrópico. Y eso nos va a facilitar mucho los cálculos. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos que el proceso es isentrópico, quiere decir que la entropía 1 en A va a ser igual a la entropía 2 en A, que va a ser igual entonces al 6,9533 kilojulios kilogramo Kelvin. Entonces, vea que nos pudimos dar cuenta de una vez de una condición en el segundo estado, gracias a que nos dimos cuenta a que si nos dicen adiabático irreversible, podemos decir es isentrópico, y entonces si es isentrópico, esto que tenemos acá va a ser cierto. Y ya tendríamos entonces dos condiciones para definir nuestro tanque A, porque sabemos que en el estado 2 va a estar, ya sabemos, ya conocemos la entropía y además conocemos que la temperatura 2 en A va a ser igual a 250 grados. Entonces, si ustedes van a buscar a las tablas, ¿verdad? Para poder definir o para poder buscar esa presión, porque recuerde que lo que andamos buscando es esta presión que tenemos por acá, ¿verdad? Esta presión que tenemos por acá. Y va a ser fácil porque ya sabemos dos condiciones. Sabemos la entropía y sabemos la temperatura. Entonces, cuando uno va a buscar a tabla, se va a dar cuenta que a esa temperatura, la entropía la presión, perdón, va a estar entre 800 kilopascales, es decir, 0.1 megapascales y 1 megapascal. ¿Por qué? Porque la entropía se encuentra dentro de ese valor. Es decir, para sacar esa presión 2, nosotros en las tablas nos damos cuenta que para esta temperatura, ¿verdad?, de 250 grados, a una presión de 0,8 megapascales, la entropía es 7,0384 kilojulio kilogramo Kelvin. Y a una presión de 1 megapascal, la entropía es 6,9246 kilojulio kilogramo Kelvin. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es simplemente interpolar.
interpolar este valor, ¿verdad? Que sabemos de 6,95 acá para obtener esa presión. A través de la interpolación nos vamos a dar cuenta que entonces esa presión 2 en A que andábamos buscando es igual a 949,6 kilopascales. Entonces vea cómo logramos resolver esa parte de una forma muy fácil. Además voy a sacar de una vez, como ya sabemos esto, de forma análoga, voy a sacar de una vez el volumen específico en A del estado 2 y la energía interna. Entonces, igual a través de una interpolación, ustedes van a poder decir, bueno, voy a copiarlo acá, que el volumen específico 2 en A es igual a 0,2479 metros cúbicos por kilogramo y que la energía interna 2 en A es igual a 2711,3 kilojulio por kilogramo. Entonces, así tenemos el volumen específico y la energía interna. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir a determinar cuál es esa otra presión, ¿verdad? En el tanque más bien B. Pero una forma que podemos hacer para determinarlo es a través de la diferencia de masas. ¿Qué quiero decirles con esto? Nosotros podemos saber la masa en cada uno de los componentes. Es decir, nosotros podemos saber aquí cuál es la masa inicial y también podemos saber cuál es la masa final. ¿Por qué? Porque la masa inicial es el volumen, que el volumen se va a mantener fijo, ¿verdad? Entre el volumen específico del inicio, que nosotros ya lo sabemos. Y la masa que nos queda aquí al final va a ser el volumen, que se mantiene fijo, entre el volumen específico, que ya lo sabemos. Entonces, la diferencia de masa entre el estado inicial en A y el estado final de A, va a ser aquella masa que se pasó a B. Y nosotros podemos también saber cuánta masa había en B al inicio. ¿Por qué podemos saber cuánta masa había en B al inicio? Porque conocemos el volumen y también conocemos el volumen específico. Así vamos a poder saber cuánta masa había en B al inicio. Y si nosotros le sumamos esa masa que se pasó de A, vamos a poder saber cuál es la masa en B al final. Y ya una vez sabiendo cuál es la masa en B al final, nosotros podemos ir a sacar el volumen específico en B. ¿Por qué? Porque conocemos el volumen y la masa. Y entonces ese valor, ya con un valor de volumen específico y un valor, por ejemplo, de temperatura, vamos a poder saber muy fácilmente este valor de presión. Entonces, básicamente, la estrategia de resolución es determinar cuánta masa se me pasó a B. Y ya con la masa total en B en el estado 2, si yo lo relaciono con el volumen en B, puedo sacar el volumen específico en B en 2 y ya tengo el volumen específico en B en el estado 2 y la temperatura, ya tengo dos propiedades, entonces puedo ir a tabla. Por eso es que a continuación vamos a determinar cómo son esas masas. Entonces, primero vamos a sacar la masa en el estado 1 en A, que sería igual al volumen de A dividido entre el volumen específico de A. Entonces, bueno, vamos a ponerlo aquí como el volumen de A, dijimos que era de 0,6 metros cúbicos, dividido entre el volumen específico de A, que habíamos dicho que era 0,18228 metros cúbicos por kilogramo. Entonces, esto me implica que la masa 1 en A es igual a 3,292 kilogramos. Ahora vamos a sacar la masa 2
en A. Y entonces esa masa 2 en A va a ser igual al volumen en A entre el volumen específico de 2 en A, que esto va a ser igual a 0,6 metros cúbicos dividido entre el volumen 2 en A, el volumen específico, ¿verdad? Que fue el que acabábamos de determinar como 0,2479 metros cúbicos por kilogramo. Entonces la masa 2 en A, como es de esperar, tiene que ser menor, ¿verdad? Es 2,42 kilogramos. Es decir, el cambio de masa que está sufriendo A es igual a 3,292 menos 2,42. Y esto va a ser igual a 0,872 kilogramos. Es decir, estos 0,872 kilogramos fueron los que abandonaron el tanque A y se fueron para el tanque B. Ahora vamos a determinar cuál es la masa al inicio en el tanque B. ¿Cómo? Como el volumen en B dividido entre el volumen específico en B. ¿Y cuáles serán esos valores? Entonces, el volumen de B eran 0,3 metros cúbicos y el volumen 1 en B específico, ¿verdad? Es 1,08034 metros cúbicos por kilogramo. Entonces, esto implica que yo tengo una masa 1 en B igual a 0,278 kilogramos. Y ahora ya yo puedo entonces saber cuál es la masa 2 en B. ¿Por qué? ¿Cómo va a ser esa masa 2 en B? Va a ser la masa que había en B al inicio más lo que se vino. Entonces, eso sería 0,278 kilogramos más los 0,872 kilogramos. Esto sería igual a 1,15 kilogramos. Ahora bien, ya sabemos cuál entonces es esa masa que hay en 2, en el estado 2 en B. Ahora vamos a poder sacar una propiedad que podemos ir a buscar a tablas, que sería la del volumen específico 2 en B, que sería el volumen de B dividido entre la masa que hay en B en ese momento. Entonces, el volumen en B ya sabemos que es 0,3 metros cúbicos. Si se lo dividimos entre 1,15 kilogramos, nos da que el volumen específico que hay en el estado 2 en B es igual a 0,2609 metros cúbicos por kilogramo. Entonces, ¿qué tenemos que decir nosotros? Ok, ya conocemos una propiedad en el estado 2 de B, pero también conocemos que la temperatura en el estado 2 en B se iba a mantener a 200 grados, ¿verdad? Entonces ya tenemos dos condiciones. Con estas dos condiciones vamos a tablas de vapor sobrecalentado y nos damos cuenta, porque eso sí viene así de leer directo, que entonces la presión 2 en B es igual a 800 kilopascales. Esto está muy sencilla porque con solamente que ustedes vayan, esto está en la página 762. Con solo que ustedes vayan a donde está 800 kilopascales y lean a 200 grados, se van a dar cuenta que el volumen específico es de 0,2608. O sea, es prácticamente el que nosotros estamos teniendo. Entonces podemos aproximarlo como 800 kilopascales. Y entonces de una vez podemos leer los valores para la energía interna 2 en B, que sería de 2630,6 kilojulios por kilogramo. Y también podríamos leer la entropía 2 en B, que es igual a 6,8158 kilojulios, kilogramo, Kelvin. Entonces ya tenemos esos valores. Ya tenemos entonces dos de las tres cosas que nos estaban preguntando, ¿verdad? Porque nos estaban pidiendo la presión final en cada tanque y el cambio neto de entropía en el sistema más el entorno del proceso. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ahora para sacar
eh, ese cambio de entropía. Primero vamos a sacar con la primera ley el calor, que por aquí yo tengo la primera ley. Entonces, con esta primera ley la vamos a aplicar a todo el sistema. Entonces, si nosotros definimos como nuestro sistema de control todo esto, tenemos que no hay flujo de entrada ni hay flujo de salida y tampoco hay trabajo. Entonces nos estaría quedando que el Q es igual a, bueno, y lo expresamos cinética y potencial, nos está quedando como M2, U2 menos M1, U1. Pero recordemos que M2 no es un estado uniforme, sino que está compuesto por A y por B, al igual que el estado 1. Entonces Q en realidad es M2 de A por U2 de A más M1 de A por U1 de A menos perdón, aquí es el estado 2 y es de B. Aquí sería más M2 de B, U2 de B. Ahora sí, en el estado 1 en A y en B, entonces sería el estado 1 de A por U1 de A menos U1 de B por U1 de B. Y ya aquí conocemos en realidad todos los datos. Entonces, como ya conocemos todos los datos, nada más sería de sustituir para llegar a obtener que entonces ese Q es igual a menos 320,3 kilojulios. Y veamos que tiene sentido. ¿Por qué tiene sentido? Tiene sentido de que ese Q nos esté dando negativo, porque recordemos que está saliendo, ¿verdad? Ese calor de nuestro sistema. Ahora lo que vamos a hacer es determinar el cambio de entropía del sistema. Entonces, esto es una forma que tal vez ustedes ya han visto, pero que aquí en la práctica como tal no lo habíamos puesto así de forma literal. Entonces, el cambio de entropía del sistema, ustedes lo pueden calcular como el estado final menos el estado inicial. Es decir, que el delta S del sistema es igual al cambio de entropía que le había al final menos la entropía que había al inicio. Y ahora vamos a desarrollar esto, ¿verdad? Porque ya sabemos que al final nosotros tenemos una combinación de dos estados que en realidad son el de M2 de A, S2 de A, más M2 de B por S2 de B, menos M1 de A, S1 de A, menos M1 de B, S1 de B. Y aquí también conocemos ya todos los valores. Entonces, nada más si se sustituye, tenemos que el delta de ese sistema es igual a menos 0,3119 kilojulios Kelvin. Y veamos que aquí nos está dando un valor negativo. Aquí no hay problema. Cuando uno saca el cambio de entropía del sistema, no hay problema en que dé negativo. Recuerden que no puede dar negativo cuando ustedes sacan el eje generado. Ese sí siempre tiene que ser positivo. Pero el delta S del sistema sí puede ser negativo. Y ahora lo que vamos a hacer es sacar el delta S del entorno. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque nos están pidiendo el delta S neto. Y tenemos que recordar que el delta S neto es igual al delta S del sistema más el delta S del entorno. Entonces vamos a decir que el delta S del entorno es igual a ¿qué? Al delta S, en este caso el entorno está haciendo, ¿verdad? El aire, más el Q que está ganando el aire entre la T0. Pero por este
calor, ¿verdad? Que está ganando el aire, producto que lo está liberando nuestro sistema, específicamente nuestro recipiente aquí B, ¿verdad? No es de esperar que la temperatura del entorno varíe, porque es una masa muy, 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 muy grande. Entonces, básicamente, aquí podemos decir que el cambio de entropía del aire lo podemos despreciar. Y que podemos aproximarlo entonces únicamente como al Q del aire entre el T0. Entonces estaríamos teniendo que delta S del entorno es igual al Q del aire. Es decir, el Q que está ganando el aire fue el que está saliendo de nuestro sistema. Sería este menos 320,3, pero le agregamos un signo negativo porque si aquel lo pierde, este lo gana. Kilojulios. Y lo tenemos que dividir entre el 298 Kelvin, ¿verdad? Porque decíamos que nuestro sistema estaba, o que nuestro entorno estaba a 25 grados, que esto es igual a 298 Kelvin. Entonces, este delta S del entorno nos está dando que es igual a 1,075 kilojulio Kelvin. Y entonces, cuando ya haga esta diferencia, esta delta S neto nos va a dar que es igual a 0,7629 kilojulio Kelvin. Y esta era la otra pregunta que nos estaban haciendo. Entonces, esta sería la solución del problema número 2.